Buenas tardes, profe. ¿Qué tal? Buenas tardes, tengan todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Estamos ya. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha ido con sus exámenes? Bien, profe. Solo excelente punteo, ¿verdad? Que me alegra. Que alegra que les esté yendo bien. Y que les vaya todavía. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ya vamos a empezar en un par de minutitos. Mientras tanto se conectan los demás. Tengan siempre su cuaderno porque hoy vamos a ver varias operacioncitas de proceso analítico, es decir, que de soluciones, ¿verdad? Entonces, necesitamos ir escribiendo cómo hacerlas, ¿verdad? ¿Qué podemos aplicar, ¿verdad? ¿Qué podemos aplicar según lo que tengamos a la vista para resolver? Entonces, vamos a ir haciendo algunos ejemplos y ustedes van anotando cómo es que se resuelven, qué es lo que podemos aplicar en cada uno de los casos. Ya solo vamos a dar tiempo para que sea la hora de inicio y así pues los que todavía no se han conectado tengan tiempo para conectarse. Bien, estamos entonces ya listos para comenzar. Vamos primero, como estamos trabajando lo que son logaritmos. En los logaritmos, recuérdense que cada número positivo que a partir de 2 puede ser una base para un sistema de logaritmos. Y trabajamos según la indicación, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos, voy a anotarles por acá algunas formas. Vamos a colocar por acá. Veamos, en este caso, yo podría tener un logaritmo y le voy a trabajar base 5, ¿verdad? Base 5. Y para este número voy a tener, por ejemplo, 625. ¿Verdad? Entonces, esta expresión, ¿verdad? Como base 5, significa que el 5 lo tengo que elevar a un número, ¿verdad? Que me da de esta operación, ¿verdad? Lo puedo calcular. Entonces, si veamos acá, le voy a colocar paréntesis en esta aplicación para... Vamos a ver si acá entre paréntesis. Vamos a ver. Ahí lo tenemos. Fíjense pues, aquí tengo que obtener el resultado para ver cuál es el logaritmo, que es el exponente. Pero aquí tenemos nosotros que es base 5. Esto lo resuelve de una vez, le damos acá y nos da
que es 4. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que la base que es 5, la base es 5 y la elevamos a la 4, ¿verdad? Que la base que es 5 elevado a este logaritmo que nos dio 4 nos tiene que dar 625. Y ahí tenemos que 5 a la 4 es 620. Ustedes pueden manejar ahí 5 a la 4 igual a 625. Estas operaciones las podemos trabajar con nuestra calculadora. Ahora 5 elevado a la 4. Porque son operaciones sencillas. Ahora fíjense pues, este logaritmo que es de base 5 lo puedo trasladar a un logaritmo de base 10. Los logaritmos de base 10 no les aparece base, solo aparece log. Entonces, este logaritmo yo lo puedo transformar. Vean esto. Logaritmo de base 5 de 625, ¿qué es lo que podemos hacer para este? Entonces, vamos a trabajar. Hola. Vamos a trabajar. Mira pues, colocamos solo log, ya no le ponemos base, sino que solo logaritmo, no aparece base, y colocamos, podemos usar paréntesis para colocar el valor. Entonces vamos a usar esto. Desde acá voy a colocar paréntesis, logaritmo del número. Logaritmo del número. Entonces, logaritmo de 625. Y eso lo vamos a dividir entre el logaritmo de 4. Vamos a colocar por acá. No le puse paréntesis. Voy a usar paréntesis por cuestión de... Sí, decime. Sí, decime, ¿qué querías? Entre unos 20 minutos. Logaritmo de 5. Entonces acá y le damos, vean esto. Aquí lo tenemos, miren. Ahora, este es logaritmo de base 10. Esta que no tiene base, lo que hicimos acá fue pasar esto a logaritmos de base 10, pero lo pasamos en la propiedad que me dice que el logaritmo del número lo divido entre el logaritmo de la base. Logaritmo del número entre el logaritmo de la base. Si ustedes tienen una calculadora científica, y ahí en la calculadora tienen ustedes su logaritmo, ahí ya puedo trabajar este logaritmo en la calculadora. Colocan logaritmo de 125 y les va a dar 2.790. Aquí está aproximado. Normalmente recomiendan utilizar 5 cifras, ¿verdad? Entonces aquí, si le damos logaritmo de 625 en la calculadora, le da 2.79588. Ese sería para que la respuesta sea lo más ajustado. Y lo mismo se hace acá, ¿verdad? Logaritmo ya en la calculadora porque es de base 10. Si son logaritmos de base 10, sí lo podemos trabajar en la calculadora porque ahí tenemos un sistema de logaritmos de base 10 o logaritmos de Brix. Bien, ahora esto, vamos a quitar los paréntesis. Vamos a quitar los paréntesis, aunque ahí solo pueden dividir. Y cuando hacemos la división nos tiene que dar 4. ¿Verdad? Nos tiene que dar 4. Y ahí llegamos. Vean que aquí utilicé el sistema
que me da Graspable-Mat, ¿verdad? Y aquí utilicé la propiedad, lo convertí en logaritmos de base 10. Cualquier base que utilicen, ustedes la pueden trasladar a esta forma. Cualquier base. Entonces aquí pueden anotar ustedes el logaritmo de base 5. El número 625 es igual a 4. Bien, pero estas operaciones, por ejemplo, ya al estarlas trabajando, ¿verdad? Tendríamos logaritmo, aquí, logaritmo de base 5 de, aquí no puedo usar paréntesis, lo pongo 625 es igual a 4. Forma logarítmica. Esta es la forma logarítmica. Pero si lo quiero pasar a forma exponencial, entonces la base es 5, el exponente es 4 y mi número es 625. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? En forma de logaritmo. Ya lo resolvimos por cualquiera de las formas que lo queramos resolver o evaluar, ¿verdad? Que es evaluar cuando falta un valor, ¿verdad? Y ya lo escribimos, si nos lo piden en forma de logaritmos o lo quieren en forma exponencial. Según la base, pues vamos determinando cómo nos va a quedar. Bien, ahora, como tenemos algunas expresiones que son un poquito complejas, voy a colocarles por acá una operación, voy a buscar una, vamos a ver. Por ejemplo, si les dijeran a ustedes, vamos a resolver esto, vean acá, vamos a trabajar, vamos a ver por acá que me... Muy bien, estamos ahí, pero lo importante que ya ingresaron. Veamos fíjense, pues voy a anotar un logaritmo de base, vamos a usar la misma base, 5, y este va a ser igual, y vamos a colocar acá la raíz de 5. Y bueno, vamos a quitar por acá nuestra cámara para que nos quede espacio, porque necesitamos el espacio. Tenemos esta operación. Ahora, ¿cuál sería el resultado? Acá. Si manejamos, miren pues, si manejamos el sistema del programa pues tendríamos, sencillamente le sacamos la raíz cuadrada al 5, ¿verdad? Luego hacemos este logaritmo, le damos aquí clic, y la respuesta es 0.5. Esto es fácil. Pero también podría aplicar esto, ¿verdad? Podría aplicar esto. ¿Cómo lo voy a efectuar? ¿Verdad? Entonces, aquí manejamos, como quedamos de que se convierte a logaritmos de base 10, entonces vamos a tener logaritmo pero por acá voy a utilizar paréntesis por la división. Tendríamos logaritmo de la raíz de 5.
¿verdad? Y esto va a estar dividido entre el logaritmo de 5. Ahí ya lo pasé a, vamos a colocar paréntesis por acá. Bien, aquí ya lo pasé al logaritmo de base 10. Entonces vamos. Lo vamos a pasar por acá, permítame. Vamos a poner por acá. Aquí ya lo tenemos expresado. Y aquí ya ustedes lo pueden trabajar en su calculadora. Sacan el logaritmo, ¿verdad? Le vamos a dar acá. Podemos sacar la raíz de 5. Le damos a esto. Le damos acá el logaritmo de 5. Podemos quitar los paréntesis. Y acá dividimos. Vamos a quitar este paréntesis una vez. Y al dividir nos tiene que dar la respuesta que es 0.5. Ahí tenemos la solución que es 0.5 o un medio. Pero también hay otra, miren, pues aquí estamos haciendo procesos analíticos y ahora yo lo voy a colocar acá, voy a usar, para explicarlo, voy a usar este lápiz. Voy a colocar, miren, pues, logaritmo. Lo puedo usar también en el sistema, pero para explicarlo voy a usar esto, vean acá. Logaritmo de base 5 de la raíz de 5. Bueno, me piden eso, y resuelva eso, ¿verdad? Entonces, aquí hay una opción, pero primero voy a pasar esta raíz, que no es exacta. Ustedes lo aprendieron en el manejo de los radicales, que les habré explicado señor Mayra, ¿verdad? Ustedes lo pueden explicar como exponente fraccionario. Y entonces el logaritmo de base 5 quedaría como 5 de 5 y la raíz cuadrada sería un medio. La raíz cuadrada se transforma en un medio, ¿verdad? Ahora, en este caso, estaría aquí. Tenemos que el logaritmo de 5 elevado a la 1 medio. Y lo podíamos trabajar también de esa forma, como un medio. Y ya lo podemos colocar en el sistema, acá, como lo tengo en esta forma, y nos va a dar 0.5. Ahora pasándolo a forma exponencial, ¿verdad? Entonces, como sería 5, ¿verdad? Esta es la respuesta. ¿Verdad? 5 elevado a la 0.5 equivale a 5 elevado a la 1 medio, que es lo mismo. Bien, aquí manejamos la conversión de los números que podamos
convertirlos a otra forma y la operación la manejamos igual. Entonces, si ustedes lo quieren trabajar de esta forma, entonces ya colocarían el logaritmo, colocamos acá el logaritmo de base 5 y lo vamos a elevar. Ya colocamos entre paréntesis es 5 y lo vamos a elevar a 1/2. Por acá lo vamos a... Por acá lo tenemos. Vamos a ver acá porque nos cambió la expresión. Aquí nos cambió el exponente porque es 5 elevado a la 1/2. Si aquí esto no nos lo responde, tal vez la calculadora sí, pero esto mismo no funciona, ¿verdad? Bien, ahora ya que manejamos esas formas, nos pueden preguntar o consultar alguna operación, ¿verdad? Veamos esta. Fíjense, pues voy a poner acá. ¿Cuál sería la respuesta? Se lo voy a anotar yo acá a lápiz. Vamos, que tuviéramos... voy a buscarle por acá una expresión. Vamos, que tuviéramos esta expresión. Logaritmo. Y vamos a trabajar base. Vamos a poner base 2 del número X igual a 5. Bueno, entonces aquí al evaluar eso, tenemos que encontrar el valor de la X, ¿verdad? Para esto, tal vez el mecanismo más fácil sería, como lo tengo en forma de logaritmo, ¿verdad? Lo paso a forma exponencial. Entonces la base es 2. El exponente es 5. Y el número es X. Entonces aquí ya me es más fácil, ¿verdad? Quiere decir que la X vale 32. Y esa sería la respuesta. Entonces le estoy indicando algunos procesos analíticos que podemos irnos aplicándolo para poderlos, para poder encontrar el valor de la variable. Vamos a buscar otro en donde la variable esté en otra posición. Vamos a ver por acá si tenemos una variable. Vamos a colocar esto. Veamos este. Aquí tenemos un logaritmo de base A. Este logaritmo de base A tiene un número de 125 y es igual a 3.
Y tengo que buscar el valor de la A. Bien, entonces ahí pasamos la expresión a forma exponencial. La base es A. El exponente es 3. Y el número es 125. Ahora tenemos que dar la 3. Podríamos hacerlo mentalmente, un número que elevado a la 3 de 125 es 5, pero también podemos aplicar que toda potencia, todo exponente se convierte en raíz, ¿verdad? Entonces la A va a ser igual, el exponente se convierte en raíz cúbica de 125. Y entonces la A vale 5. Entonces quiere decir que 5 elevado a la 3, o sea, 5 por 5 por 5, da 125. Bien, es lo que podríamos ir utilizando. Las expresiones las podemos pasar de una forma u otra, pero lo más esencial es aprender a pasar lo logarítmico, que es lo que por la forma de trabajo. La expresión logarítmica, pasarla a exponencial. La exponencial no, porque esa la podemos trabajar manejando cualquier tipo de calculadora, ¿verdad? Mientras que la logarítmica, pues tiene un poquito de mayor dificultad. Veamos, voy a borrar ya lo que tengo acá. Ojalá lo hayan copiado, ¿ya lo puedo borrar? Sí, profe. Bueno, Ya, profe. vamos a borrar esto y luego voy a ponerles unos ejemplos a ver qué me pueden hacer. Cuando en una expresión nos piden evaluarla, la podemos, es porque tenemos que encontrar el valor que hace falta. Si hay una variable, buscar el valor de la variable, y si no, resolvemos la operación que nos indican, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a escriban evaluar las siguientes expresiones. Evaluar es encontrar el valor. Bien, entonces vamos a ver si tuviéramos esta expresión, se la voy a anotar por acá. ¿Cuál sería el valor? Fíjense, pues vamos a colocar logaritmo de base 8 y el número 64. Esa es la operación. Logaritmo de base 8 del número 64. Y la respuesta sería, el sistema se lo va a dar de una vez, ¿verdad? De una vez, ¿verdad? Es 2. ¿Por qué? Porque 8 elevado a la 2 es 64.
Ahora, esta la hizo de una vez, ¿verdad? Pero ustedes recuérdense que esto lo pueden trasladar, esta expresión, ustedes la pueden trasladar a logaritmos de base 10. Entonces tenemos logaritmo, lo van a trabajar así, logaritmo de 64 y lo van a dividir entre logaritmo de 8. Vamos a colocar paréntesis. Que a veces el sistema este no nos recibe acá. Bien, aquí efectuamos la operación. Aquí nos lo dio de una vez el sistema. Acá vamos operando. Miren, aquí ustedes pueden ver en su calculadora el logaritmo de 64, porque estamos en base 10. Y les va a dar el logaritmo de 8 y hacen la división. Pero la vamos a trabajar acá. Le bajamos el logaritmo de 8. Podemos hacer la división. Pero nos la hace, quitemos los paréntesis, le damos clic al paréntesis. Y nos da 2. Aquí, dos formas, dice. Aquí utilicé la forma que me da el sistema. Y aquí lo transformé